noches, nos encontramos reunidos una vez más para continuar con las clases de Daniel. Esta noche, antes de entrar en la oración para iniciar la clase, voy a presentarles un cuadro donde he colocado unos versículos porque quiero que estemos unidos y unánimes en el mismo sentido, orando todos juntos aquí, para que el Espíritu Santo se manifieste a través de nosotros. Esta clase es sobre profecías. Sobre esto vamos a ir dando versículos que nos van a ir cubriendo todo lo que es la parte de Daniel capítulo 8. De todas maneras, vamos a iniciar esto y vamos a guiarnos de acuerdo a estos versículos que ustedes tienen aquí. Yo puse Salmos 119, versículo 130, y nos dice que la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Eso significa que no existe escritura que no podamos entender. Y por eso, basado en estos versículos, quiero que iniciemos una oración. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el ebenecer de nosotros, el que nos trae, el que nos guía. Tú eres, Señor, el que nos hace entender tu palabra. Tú, Señor, que nos guías y nos sigues a través de nuestra vida, de nuestro camino. Eres tú, Señor, quien responde. Eres tú, Señor, quien a nosotros nos extiende el camino, nos da la sabiduría, el entendimiento. Por ti, Señor, es que estamos conociendo el camino que tú has preparado para el hombre, para los tiempos del fin. Señor, te doy gracias y te pido que a través de tu Espíritu Santo, para todos nosotros que estamos hoy aquí en la clase, seas tú guiándonos y llevándonos, Señor, al mensaje que tú has propuesto para este día. Te damos gracias y te lo pedimos, Señor, en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, hermanos, por estar nuevamente una vez más con nosotros aquí siguiendo este estudio del libro de Daniel. Esta es la clase número 9 y estoy muy satisfecho con todo lo que hemos ido llevando y hemos estudiado. El Señor nos ha ido hablando, hemos ido en orden con este libro para que nosotros podamos entender el mensaje. Antes de iniciar el desarrollo estricto de lo que es la parte profética del capítulo número 8, quiero que observemos esta figura para que nosotros vayamos entendiendo lo que hemos estudiado y lo que hemos pasado para que nos ayude a comprender lo que vamos a hablar más adelante. En esta figura he tratado de plasmar todo lo que hemos estudiado. Estudiamos y hablamos desde la época en que el reino de Israel es dividido, ¿no? Después del reinado del rey Salomón, el reino de Israel es dividido en dos reinos. Tenemos el reino de Judá y tenemos el reino de Israel. Sabemos que el reino de Israel fue conquistado por el imperio asirio y el reino de Judá fue conquistado por el imperio babilónico. Sin embargo, conocemos que en el transcurso de lo que es el imperio asirio y el imperio babilónico, el imperio asirio trató de conquistar el imperio, lo que es el imperio de Judá, pero la mano de Dios lo detuvo. Asimismo, hemos estudiado lo que es la cabeza de oro, el león con alas, hemos estudiado lo que es el imperio medo-persa, que implica las figuras del oso y del macho cabrío y lo que es el carnero, ¿no? Asimismo, lo que es el leopardo con alas, 4 cabezas, y lo que es Grecia, que también lo conocemos como lo que es el estómago y la falda, que es de bronce. Todo esto lo hemos ido viendo y lo hemos estudiado. Y sabemos nosotros que la parte que hemos nombrado es histórica para nosotros. Fue profecía para Daniel, pero es historia para nosotros, porque ahora nosotros ya hemos conocido que lo que se anunció en aquellas fechas a través del sueño o de visión que hemos visto y hemos desarrollado, se cumplieron. Sin embargo, cuando llegamos al cuarto imperio, al imperio romano, que lo tenemos dividido en dos, en piernas y en pies,
nos vamos a dar cuenta de que es ahí donde nosotros estamos comenzando a estudiar. En Daniel 2:41 dice bien claro que dice: y lo que vistes de los pies y los dedos en parte de barro cocido del alfarero y en parte de hierro será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como vistes el hierro mezclado con barro cocido. ¿Esto qué significa? Significa que nosotros en lo que es la figura de los pies ya estamos hablando de los tiempos proféticos, de los tiempos finales, de los tiempos del fin. Y asimismo, cuando Daniel tiene el sueño de las bestias, también en lo que es la cabeza de la bestia se está mostrando lo equivalente a los dedos de los pies. Por eso en la figura ustedes vieron que eso se presentó. Nosotros vimos esto y vimos un resumen. He tratado de hacerlo a través de las imágenes y los versículos, los voy a ir colocando en pantalla, porque esto nos va a ayudar a comprender más fácilmente de lo que estamos hablando, para no tratar de desviarnos o confundirnos un poco. Por eso nosotros que hemos visto ahora, vamos a pasar a lo que es el resumen de los capítulos desde el punto de vista profético. Este es un resumen de lo que hemos hecho y que corresponde ya a la parte profética. Estudiamos el capítulo 2, como ustedes saben, y analizamos el sueño de Nabucodonosor, la estatua que corresponde a este sueño, que comprende 4 reinos, 4 metales y barro cocido del alfarero. Sabemos y hemos identificado que cuando hablamos de barro cocido del alfarero, estamos hablando de Israel. En el capítulo 7 vimos las 4 bestias de animales salvajes, que son como león, oso, leopardo, y la última bestia es identificada con adjetivos calificativos, no es identificada con un nombre de animal porque no se asemeja a ningún animal que en ese momento Daniel conoce o que nosotros conocemos aún, porque por la manera en que la describe no podemos llegar a determinar qué tipo de animal realmente era, pero por sus presentación y sus características nos dice que era espantosa, terrible, fuerte, con dientes grandes de hierro, devora y desmenuza, y tenía 10 cuernos. Y esto le da la similitud a lo que son los 10 dedos de los pies. Con esto nosotros tuvimos un segundo avance cuando estudiamos el capítulo 7. No toqué el capítulo 4, que también es el sueño del rey de Babilonia, porque este no es un sueño profético con relación a lo que estamos estudiando. Estos son los únicos capítulos que van a comprender los sueños proféticos. Y de ahí hemos analizado la última clase, el capítulo 8. En el capítulo 8 nosotros vimos que la visión es con 2 animales domésticos, el carnero y el macho cabrío. ¿Y qué es lo que nosotros vimos? Vimos que Daniel recibe la interpretación de esta visión por parte del arcángel Gabriel. En este capítulo número 8 tenemos una visión y además tenemos palabra directa, porque el Señor envía al arcángel Gabriel para que le explique, o sea, tenemos palabra de Dios explicando la visión. Estos animales, la característica de estos animales es que ambos animales, el carnero y el macho cabrío, son usados siempre como animales que son dados o llevados al sacrificio conforme a la ley levita, a la ley que estaba registrado en la Biblia, en lo que es Levíticos. También vimos que el imperio medo-persa fue el imperio que intervino y al final fue el que concedió la construcción del templo a través de Esdras y Zorobabel, y también permitió el levantamiento de los muros de la ciudad de Israel a través de Nehemías. Hemos visto que esto también corresponde al cumplimiento profético cuando se cumplió los 70 años de cautiverio que anunció Jeremías con la visión, con la revelación que le dio Dios, con la profecía que le entregó. Entonces hemos visto que todo esto se ha cumplido. Hemos reconocido que en los últimos tiempos se caracterizan, dice acá, por la desorganización,
la deficiencia y o decadencia de los aspectos económicos, morales, religiosos y políticos. Este último está relacionado con el manejo o la influencia del poder. El aspecto político, que es uno de los aspectos que va a tener el principal dominio, porque es el que ejerce la autoridad y es el que tiene la relación con lo que nosotros conocemos como el anticristo. También hemos venido estudiando y hemos visto que ha habido 4 imperios, ¿no? O 4 reinos que se han identificado con oro, plata, bronce y hierro, que correspondieron a Babilonia, a Medo-Persa, a Grecia y al Imperio Romano. Y sabemos que 3 de los 4 fueron conquistados, uno tras otro. Babilonia fue conquistado por los medo-persas fueron conquistados por Grecia y Grecia fue conquistado por Roma. Sin embargo, sabemos que el Imperio Romano nunca fue conquistado. Y nosotros ya habíamos expuesto en clase anterior que inclusive el Imperio Romano se había ido pasando a través de los tiempos y nos había dejado mucho a nosotros. Nos había dejado la ley romana, la constitución de lo que es el Senado. Desde esos tiempos Roma ya tenía un Senado y nosotros de una u otra manera hemos tomado estos modelos como el derecho romano y lo que es la constitución política para ponerlo a los tiempos actuales. Sabemos y que la mayoría de los gobiernos tienen una cámara de Senado o de diputados o una sola cámara que corresponde a lo mismo, al mismo nivel y a las mismas características. Por eso nos hemos dado cuenta que el Imperio Romano no fue conquistado porque de una u otra manera es el que va a influenciar en el momento de los últimos tiempos. Por otro lado, nosotros sabemos que a través de esta historia, a través de la historia que hemos visto, hay 3 eventos importantes que nos hacen y nos demuestran a nosotros que Dios está siguiendo este evento a través de esto. Y vamos a ir a ver, a través de esto vamos a tener, nosotros vamos a ir viendo cómo lo que Dios hizo a través de estos tiempos, y vamos a ver cómo hasta cuando Dios escogió la figura de un carnero y un macho cabrío, había una razón de comprensión y entendimiento para ello. Por ejemplo, tenemos 3 eventos que marcaron el avance del pueblo de Israel, que es el pueblo de Israel. Cuando nos referimos y hacemos mención a lo que es el pueblo de Israel, estamos hablando específicamente de lo que es el reino de Judá. No nos confundamos, porque sabemos que cuando el imperio se dividió, uno se llamó Israel y el otro se llamó Judá. Y el rey Israel, que fue el conquistado, desapareció, 10 tribus fueron dispersas, pero siempre cuando mencionamos ahora ya como Israel, estamos hablando de lo que en ese entonces fue el remanente, que fue el imperio de Judá. Y es necesario ya hablar del imperio de Israel, porque Judá ya se constituye en lo que es el imperio de Israel, y es ahí donde empieza y comienza a abrirse el camino y a crecer. Por eso que es importante que nosotros conozcamos esto. Por ejemplo, vemos que el Señor detuvo el imperio asirio. ¿Recuerdan ustedes cuando el ángel de Dios mató 185,000 soldados en una noche? Lo tenemos ahí registrado, ahí hemos colocado el versículo en 2 de Reyes 19:35. Ustedes van a encontrar esa historia. Solo la mano de Dios pudo hacer eso. Designó al imperio medo-persa, un imperio que, ¿qué cosa era? Respetaba tradiciones de los pueblos conquistados, respetaba las religiones y las creencias. Y a través de ellos, a través de ser un pueblo que concebía, entonces este pueblo permitió que Esdras y Zorobabel retornaran en un primer principio y levantaran el templo. Y después permitieron que Nehemías retornara y levantara los muros, y así comenzara la edificación nuevamente de la ciudad de Israel, de la ciudad de Jerusalén. Entonces, cuando en el tercer evento hablamos de la conquista de Grecia, sabemos que el Señor, y lo dijimos en la clase pasada, y eso es un dato histórico que está registrado,
Sabemos que cuando Alejandro Magno conquistó a lo que es todo el imperio persa en ese momento, y digo así y lo voy a explicar en este momento, cuando Alejandro Magno conquistó el imperio persa, en ese momento él se dirigió a Israel. Y cuando él se dirigió a Israel, como lo había expuesto, el pueblo de Israel con su sumo sacerdote delante salió a recibirlo. Pero ellos sabían que lo que venía era a conquistar, a tomar lo que es el oro, la plata, a tomar lo poco que tenían, que se habían devuelto de lo que era del imperio medo-persa, les había permitido sacar. Sin embargo, sabemos que cuando él llega y ve esa escena, él se inclina, no ante el sumo sacerdote, sino cuando se inclina ante el sumo sacerdote, se está inclinando ante el Dios de Israel. ¿Por qué? Porque el Dios de Israel le había dado una visión de esto. Y de una u otra manera no permitió que Alejandro Magno ingresara a lo que era la ciudad de Israel, que estaba empezando a recuperarse. Imagínense ustedes si el imperio de Grecia hubiera entrado a Israel y se hubiera llevado los vasos de oro, todos los utensilios del palacio de oro que se habían devuelto. No hubiera podido continuar, no hubieran podido levantar nuevamente, o hubiera atacado y hubiera destruido, hubiera terminado por destruir nuevamente lo que es los muros y la ciudad y el templo. Sin embargo, Dios puso su mano ahí y no permitió que esto pasara, y le dio la oportunidad a Israel de que comience a desarrollar su vida normal, su vida regular, conforme a su ley que ellos tenían, que está escrita en el libro de Levíticos, y pudieran proceder, ¿no?, conforme a sus tradiciones y costumbres de Israel. Y eso es lo que nos muestra a nosotros. Por eso es que el Señor, cuando hace la visión de Daniel y pone el cordero, el carnero y el macho cabrío, lo que está poniendo son dos animales que se usan para el sacrificio, porque esos dos reinos, Medo-Persia y Grecia, son reinos que ayudaron a que el pueblo de Israel nuevamente vuelva hacia adelante, nuevamente ese remanente crezca y se convierta nuevamente en el pueblo de Israel, que el reino de Judá se transforme en lo que es el pueblo de Israel, a través de este apoyo que recibió por parte de estos dos imperios. De una o de otra manera ellos colaboraron. Por eso que las figuras con las que Daniel, el Señor le entrega a Daniel, nos muestra que sí, hay una relación entre las figuras presentadas y los imperios, como ellos sí fueron de una manera colaboradores y promovieron el desarrollo de lo que es en el templo y el pueblo de Israel, ¿no?, a través de la ciudad de Jerusalén, que era donde volvieron. ¿Se dan cuenta ustedes cómo nosotros hemos ido viendo que todo esto es posible gracias a que el Señor puso su mano y llevó adelante? 3 eventos que identifican y marcan los tiempos. El imperio detuvo el imperio asirio, ¿no? Usó al imperio medo-persa para que el pueblo vuelva, y permitió que el imperio greco, a través de Alejandro Magno, no atacara, no permitió que atacara el pueblo de Israel, no permitió que saqueara lo que es los tesoros que correspondían al templo de Israel, permitiendo así que continúe y se engrandezca. Hemos evaluado los tiempos, hemos evaluado los eventos y nos hemos ido dando cuenta de que Dios siempre usa un remanente. Dios siempre deja su remanente, aun cuando impone su castigo al pueblo de Israel, deja un remanente para volver a levantarlo. Y así es como sucede. Por eso, en esta oportunidad, para desarrollar este curso, vamos a ir específicamente desde el capítulo 8, del versículo 8 primero al 14. Vamos a empezar a leer y lo vamos a empezar a explicar y lo vamos a mostrar cómo es comparativamente lo que hemos expuesto con la visión profética de los otros libros, sobre todo con el libro de Apocalipsis, que es uno de los más importantes. Por favor, vayan a sus Biblias al capítulo 8 y vamos a leer del 8 al 14. Bueno, del 8 al 13, porque el 14 lo voy a volver a repetir
aparte porque le vamos a dar la explicación un poco más detallada. Y como ustedes ven, para una cuestión académica, yo he ubicado de esta manera el versículo para poder explicarlo y ustedes me puedan entender mejor. Y dice el versículo 8, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos, notables hacia los 4 vientos del cielo. Sabemos que cuando hablamos en el versículo 8, estamos hablando del imperio de Grecia. Sabemos que el gran cuerno es Alejandro Magno y sabemos que cuando él indescriptiblemente muere muy joven, su reinado, su imperio, se divide en 4, que es asignado a sus 4 generales que participan con él en las campañas de conquista. Y estos 4 generales toman cabeza de ciertos territorios. Y cuando dice los 4 vientos del cielo, significa en los 4 puntos cardinales. Se dividen ellos al norte, al sur, se dividen al oeste y al este. Eso es importante porque vemos que el imperio de Grecia tiene 4 divisiones a los 4 puntos cardinales. Y dice siguiente, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Lo he puesto separado y los he hecho mención porque más adelante vamos a ver, sobre todo vamos a ver que se habla en Apocalipsis de que el cuerno pequeño, dice, derriba o saca a 3 reyes, a 3 cuernos, para poder tomar el control total. Cuando se habla de 10 cuernos, 10 imperios, 10 reyes, dice 3 reyes serán quitados. Y aquí vemos que el cuerno pequeño tiene un crecimiento dice la palabra, dice que está dirigido hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa. O sea que estamos hablando de un gobernante del sur, de un gobernante en el oriente y de un gobernante de Israel, la tierra gloriosa. Aquí tenemos 3. Y cuando hablamos de un cuerno pequeño que creció mucho, quiero que nos remontemos al imperio medo-persa, que cuando es conquistado por Alejandro Magno, vendría a ser el imperio persa, ya no medo-persa. ¿Por qué? Porque cuando hemos leído y hemos observado, hacemos ver de que un cuerno creció más que el otro. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos muestra la palabra? ¿Cómo interpreta la palabra el crecimiento? El crecimiento interpreta dominio, conquista, desplazamiento, retiro. ¿Por qué? Porque el imperio persa conquistó al imperio medo y al final todo se volvió como imperio persa. Todo el terreno conquistado por los medo-persa terminó siendo solo persa. Pero lo que quiero resaltar es ese crecimiento. La palabra nos dice que el cuerno que creció es lo que conquistó. Entonces, cuando hablamos del cuerno pequeño, cuando estamos exponiendo el cuerno pequeño y decimos aquí, y uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho, ¿qué nos está diciendo? Que hizo una conquista, un dominio hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa. No podríamos determinar qué países, sabemos que algunos países están en el sur, algunos países actuales. ¿Qué país será del sur? No lo sabemos. ¿Qué país del oriente? No lo sabemos. Sabemos que hay varios países ubicados al oriente, pero lo único que sí conocemos y nos identifica es que tierra gloriosa, estamos hablando de Israel. ¿Se dan cuenta ustedes cómo en este versículo ya estamos teniendo profecía que va a coordinar más adelante con lo que les acabo de mencionar en lo que es Apocalipsis? Y ya se los voy a colocar en los versículos, pero lo estoy explicando para que ya nos vayamos dando cuenta
cómo el Señor nos va orientando y cómo hemos tenido que aprender qué significa que un cuerno crezca. Seguimos. Dice en el versículo 10, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. ¿Qué es lo que nos comienza a dar? Nos comienza a detallar todo lo que el cuerno pequeño va a hacer. Nos comienza a dar la lista, por eso la puse en otro color, para que ustedes vean la lista de todo lo que él va a hacer en esa visión. Y dice, se engrandeció hasta el ejército de los cielos. ¿Qué significa? Que pensó que podía aún derrotar y derribar al ejército de Dios. Dice, parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Cuando hablamos de esto, y en el segundo punto, estamos hablando de lo que son, lo que es las conquistas a los países y también a lo que es el perseguir y ir contra los cristianos. Después dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio. Sabemos que el príncipe de los ejércitos, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Y esto es algo que lo voy a volver a citar más adelante y les voy a mostrar en qué parte. Eso está en el libro de Josué, en el capítulo 5, y lo vamos a exponer porque es un evento que sucede y el Señor mismo dice, soy el príncipe del ejército de Jehová. Dice, o sea que aquí dice que se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, o sea, con todo lo que corresponde a Cristo, y por él fue quitado el continuo sacrificio. Dice, el lugar de su santuario fue echado por tierra. Sabemos que él está tratando de suplantar a Dios en la adoración y él no quiere el santuario para Dios. Por eso que cuando analicemos la tribulación nos vamos a dar cuenta qué es lo que él hace para echar el santuario por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Echó por tierra la verdad. Sabemos quién es el camino, la verdad y la vida, nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios es la verdad y eso es lo que él trata de desmentir, trata de hacer que las personas cometan errores, que las personas no crean en la palabra de Dios, en la verdad. Y la verdad es lo único que nos va a hacer libre. Hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Qué quiere decir? Quiere decir de que va a tener carta abierta para poder actuar. El anticristo, el cuerno pequeño, el cuerno que sale de esta área de los imperios divididos, y más adelante sabemos que más o menos es el mismo terreno, un poco más amplio, lo que es el imperio romano. Este cuerno pequeño va a tener toda la autoridad, va a tener el poder, va a tener el desplazamiento libre de poder hacer todo lo que acabamos de leer. Y entonces nosotros, los hijos de Dios, los que creemos en Él, todos los santos de Dios, somos los que vamos a ser perseguidos. Porque obviamente el que no está con Dios está en el mundo. Entonces si está en el mundo, está con Él. A Él no lo va a tener de que perseguir. Él solo, su trabajo es ir contra nosotros. Y se dan cuenta, por eso que cuando vamos leyendo nos hemos dado cuenta de que en este versículo, en el versículo 10, 11 y 12, estamos viendo nosotros todas las acciones que va a hacer el cuerno pequeño. Seguimos. En el 13 nos dice, entonces oí a un santo que hablaba, y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y en el 14, que es lo que vamos a volver a tocar más adelante, dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. ¿Qué es lo que nos quiere decir cuando hace la pregunta? Él hace la pregunta y hay una contestación con un número, hay una contestación con un tiempo. Las cosas de Dios siempre están asociados con el tiempo. Y en este tiempo es que nosotros vamos a ver las cosas que están sucediendo, vamos a ver lo que realmente va a pasar y tiene relación directa
¿Con qué? Con el cuerno pequeño. Por eso, vamos ahora a pasar a un pequeño resumen de lo que es el cuerno pequeño, para entender la amplitud de este cuerno pequeño. En lo que es la profecía, el cuerno pequeño, que es conocido como el anticristo, es el punto clave, es lo que nos va a llegar a determinar y a identificar cuándo estamos viviendo el tiempo del Apocalipsis, porque cuando Él se manifieste, cuando Él comience a actuar, será el tiempo en que empezó el tiempo de la tribulación, esos 7 años que tenemos registrados para tribulación. Por eso vamos a tener un resumen. Ahora vamos a examinar lo que habíamos dicho antes. Daniel 8:9 nos muestra que el cuerno pequeño creció mucho, y al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, como lo habíamos presentado. Y en Daniel 7:8 dice que cuando él estaba contemplando, otro cuerno pequeño salía entre ellos delante de él. Fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Entonces, cuando vemos y comparamos Daniel 8:9 con Daniel 7:8, nos damos cuenta que 3 cuernos van a ser arrancados. Y sabemos que cuando la Biblia interpreta que cuando crece mucho, eso significa que un cuerno al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa, ¿qué significa? Serán conquistados, vencidos, desplazados, ¿no? Entonces, acá, ¿qué es el sinónimo a decir arrancados? ¿Qué significa? Se les será quitado el reino, serán vencidos, serán dominados, y aquí nos dice lo mismo, y nos hace ver 3 cuernos. Primero nos dijeron de que el imperio se dividió en 4 y se fue hacia los 4 puntos cardinales: norte, sur, oriente y este. Sin embargo, cuando hablamos ya del cuerno pequeño, no toca los 4 puntos cardinales, solo 3. ¿Por qué? Porque cuando analizamos Daniel 7 vemos que 3 reyes, 3 cuernos, 3 imperios serán quebrantados, movidos, desplazados, conquistados. ¿Para qué? Para que este cuerno pequeño, este anticristo, tome el dominio total. Sin embargo, cuando esto empiece, serán 10 y serán un grupo, serán unidos, constituirán una sola unión, una sola institución, un solo frente, un solo grupo de trabajo para poder desarrollar lo que en ese momento se está tratando de hacer o se esté tratando de hacer. Por ejemplo, si seguimos, dice Daniel 7:20, en este mismo cuerno tenía, dice, ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. ¿Por qué le pone que tenía ojos y boca? Ya no pone como cuando hace la visión, como león semejante a, parecido a. No, ahora dice sí, que sí tiene ojos y boca. ¿Por qué? Porque ojos y boca tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque este es la identificación de este cuerno, de este conocido como la primera bestia en el Apocalipsis, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Grandes cosas significa, y vamos a ver qué es lo que la palabra nos quiere decir con grandes cosas, ¿no? En Daniel 7:24, los 10 cuernos significan que aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, o sea, un 11º cuerno, que es el cuerno pequeño. Será diferente de los primeros y dice, derribará 3 reyes. Ya lo hemos expuesto, que tiene que ver mucho con Daniel 8:9. Y abrió su boca, dice, en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿Qué quiere decir? Entonces, cuando dice que habla grandes cosas y blasfemias, entonces en el versículo 6 dice grandes cosas. Cuando habla en Daniel 7:20 dice grandes cosas, y en Apocalipsis 13 en el 5 dice grandes cosas y blasfemias, y en el 6 dice abrió su boca en blasfemias contra Dios. O sea que grandes cosas significa que va a hablar contra Dios, va a blasfemar, va a decir cosas extremadamente duras contra Dios, contra su iglesia, contra su templo,
¿Y contra quién? Los que moran en el cielo. Los que moran en el cielo, ¿quiénes son? Todos los ángeles de Dios. Y para el tiempo, depende de cuándo esté hablando, también podrán ser los santos si ya fueron arrebatados. Después de esto tenemos, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Ya hemos visto que de esto se trata, de que va a perseguir a los cristianos y va a tratar de matarlos, porque así dice la palabra. Y veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. En Daniel 7:21 nos hace ver de que efectivamente, como lo hemos visto también en Daniel 8, va a haber libertad para él, libertad de actuación, y él va a poder vencer a los santos. O sea que va a haber un tiempo en que no solamente él va a perseguir a los cristianos, a los hijos de Dios, a los que creen en su palabra, sino además va a vencerlos, o sea, va a lograr matarlos, va a lograr meterlos presos, va a lograr que muchos desistan del cristianismo, pues ya sea por temor o por convencimiento o porque van a negar a Cristo, pero todo eso va a lograr retirarlos del camino como Él quiere, como es su trabajo, como es su deseo de Él, porque así le fue encomendado por lo que es Satanás, el dragón. ¿Ok? Entonces, en Apocalipsis 13:7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Se dan cuenta? Así como dice en Daniel 7:21, dice en Apocalipsis 13:7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. O sea que estamos hablando de una libertad total. En otras palabras, no vamos a tener manera de detenerlo. No vamos a tener manera de confrontarlo. No va a haber manera de pelear con él. ¿Por qué? Porque escrito está, y profecía es de Dios, que así sucederá. Y lo que Dios escribió en su palabra es verdad, es verdadero y se cumplirá, tal cual se han cumplido las profecías de los 70 años para el pueblo de Israel, tal cual se han cumplido todas las cosas que Él ha venido anunciando a través de sus profetas y se encuentran en la Biblia, y lo hemos ido viendo y estudiando en diferentes oportunidades. Por eso, en esta vez, nosotros tenemos que afianzarnos a la palabra, tenemos que aferrarnos a Él, porque sabemos que cuando pase este tiempo, vendrá el tiempo de la gloria con Dios. Y sabemos que también va a haber un rapto de la iglesia, y también sabemos que va a haber una segunda venida de Cristo, y con estas cosas pasaremos al tiempo milenial y a la vida eterna. Por eso que nosotros, conociendo y sabiendo todo esto, debemos continuar firmes y conocedores de la palabra. Dice la palabra que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es necesario que nosotros conozcamos la palabra. No solo es necesario ir a la iglesia y recibir una prédica exhortadora que me motive a seguir adelante, sino también, o me ayude a solucionar un problema. Es bueno eso, pero tenemos que conocer la palabra. ¿Por qué? Porque es la única manera. El Señor nos mandó a escudriñar, y eso significa estudiar, examinar, evaluar. ¿Para qué? Para que no podamos ser engañados, porque dice que aún los escogidos serán engañados. Y hemos visto cómo el espíritu de error nos puede ir llevando a nosotros a ver las cosas de manera diferente y comenzar a desviarnos poco a poco y terminar nosotros adorando imágenes, adorando hombres o reconociendo cosas que no son de Dios. Continuamos. Entonces, hemos visto todo lo que hizo. Ahora nos vamos a abocar específicamente en lo que es Daniel 8:14. Lo puse aquí aparte, independiente, porque quiero que vean ustedes cómo es que el Señor nos presenta esto. Cuando ustedes investiguen en el internet o investiguen esto, se van a dar cuenta de que van a existir diferentes maneras de interpretación.
van a existir diferentes posiciones. ¿Por qué? Porque son hechos y son figuras y detalles que están sujetos a los tiempos en que vivimos. Lo hemos explicado, la profecía de Dios se va revelando. He visto que algunos consideran este versículo 8:14, las 2300 tardes y mañanas, como si fueran días. Debemos tomar en cuenta que el Señor no escribe una palabra, no entrega una imagen, no elige un carnero, un macho cabrío, o un oso, o un león, simplemente por elegir un animal y colocarlo ahí para darle una figura de identificación a un imperio o a una circunstancia. El Señor elige porque todo tiene relación. Tiene relación las características del oso, como lo mostramos en el imperio. Tiene relación lo que es el carnero y el macho cabrío, porque son animales que se usan en el sacrificio, que tienen que ver con el desarrollo del pueblo de Israel, y son los imperios que de una u otra manera ayudaron a lo que es nuevamente la constitución del imperio de Israel. Nos damos cuenta que no hay nada en la palabra que se diga en forma ligera. Todo está hecho de manera que todo tiene una razón, una manera. Por eso que para mi concepto personal, cuando un estudio dice con respecto a Daniel 8:14 que 2300 tardes y mañanas equivale a 2300 días, yo digo no. ¿Por qué? Les explico. No porque, y voy a ir acá para que ustedes vayan observando cuando les esté dando la explicación y se vayan dando cuenta por qué es no. Primero, porque el día tiene una mañana, una tarde y una noche, ¿cierto? Corresponde 24 horas. Cuando nosotros leemos este versículo y leemos tardes y mañanas, nos damos cuenta de dos aspectos. Primero, nos damos cuenta de que dejó de lado la noche. Y nos damos cuenta de que consideró primero la tarde y después la mañana. Usualmente cuando describimos el día decimos la mañana, la tarde y la noche. Pero aquí lo hacemos tarde y mañana. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor hizo esto? Entonces explico. 2300 tardes y mañanas, si nosotros miramos 2300 en número y lo dividimos para considerarlo como días, para ver cuánto tiempo corresponde esto en lo que es en años, nos vamos a dar cuenta que es aproximadamente 6 años y medio. Tal vez los 7 años. ¿Por qué? Explico por qué. Primero, para que nosotros podamos dividir esto como años, como días, y considerarlo en años, solamente para una ligera interpretación de tiempo, porque recuerden que todo está relacionado con el tiempo. Cuando vemos que 2300 tardes y mañanas lo consideramos 2300 días y lo dividimos entre lo que es 365 días, que es el calendario gregoriano, hemos cometido un error. ¿Por qué? Porque esto se lo dio al pueblo de Israel conforme al calendario de Israel. Y el calendario de Israel, un año regular, hoy que lo conocemos, que lo podemos ver, tiene aproximadamente 353 días. No tiene 365 como el calendario gregoriano que usamos nosotros. Por eso, entonces, inclusive si nos remontamos más atrás, no sabríamos si hubo variaciones o no en la cantidad de días, porque van asociados con las fiestas judías y los eventos. Pero si lo dividimos en un promedio, vamos a estar prácticamente casi llegando a los 7 años, 6 años y medio aproximadamente. Entonces, cuando yo examino lo que es tardes y mañanas y digo, Señor, ¿por qué primero tardes y después mañanas? Entonces, pienso y digo, Apocalipsis tiene 7 años registrados que va a durar. Perdón, no Apocalipsis exactamente, sino la tribulación. Y se divide
para cuestiones académicas en una tribulación de 3 años y medio, que es el tiempo del engaño, el tiempo de la libertad que hablamos para el anticristo, hacer todo lo que él debe hacer conforme lo hemos expuesto, perseguir, matar. El tiempo de 3 años y medio es el tiempo del engaño, es el tiempo donde él conquista a las personas, conquista a muchos, se hace imagen de él mismo. ¿Para qué? Para empezar él a gobernar. Y sin embargo, nosotros vemos que después de eso viene la ira de Dios y la venida de Cristo. ¿Qué significa? Significa que cuando usted examina la tarde empieza con luz, pero la tarde termina con oscuridad, porque después de la tarde sigue la noche. ¿Se da cuenta? En cambio, lo que nos está diciendo es, entrará el engaño como una luz, pero al final es oscuridad, porque el tiempo de engaño es para llevarte al tiempo de oscuridad. ¿Y por qué la mañana viene después? Porque después ingresará el tiempo de la ira de Dios y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Empezamos la mañana despejando la oscuridad y llegamos a ser brillantes, porque la mañana termina cuando llegamos al brillo total del sol, cuando tenemos el sol sobre nosotros, enfocándonos en su plena luz. Y ese es el momento en que nuestro Señor Jesucristo, que es luz, viene para nosotros. Por eso, para mí, viene la posición de tardes y mañanas, porque nos está hablando de los dos tiempos de la tribulación. La primera, donde nos lleva de un tiempo de oscuridad, de luz a oscuridad, y el otro nos lleva despejando la oscuridad a tener la luz total, brillante, como el sol, como lo que es identificado nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que nosotros nos estamos dando cuenta. Sin embargo, cuando yo les hice la exposición, les dije que no llegábamos, según lo que he podido investigar, si tomo los 353 días de lo que es el año judío, el año hebreo, no llegamos a los 7 años. Pero si me voy a Mateo 24, capítulo 24, versículos 14 y 15, que dice Mateo 24, dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de las naciones, entonces vendrá el fin. Nos ubica para el tiempo del fin. Dice: por cuanto veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Y nos remonta y nos hace un puente para que pensemos en que estamos correctos, porque estamos estudiando Daniel. Y nos une Daniel con Mateo. Y esto lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Y después en Mateo 24, 21 y 22 nos dice: porque habrá entonces gran tribulación. Ya lo hemos dicho. Gran tribulación, tardes y mañanas, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo. ¿Se dan cuenta? Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Aquí nos da una llave, nos da un elemento. Nos está diciendo, en Mateo 24, nos está diciendo que si aquellos días no fueran acortados, nosotros no podríamos ser salvos, dice. ¿Por qué? Porque de lo contrario todo se perdería. Entonces, yo no puedo llegar a concluir que es equivocado decir que de repente las tardes y las mañanas no van a durar los 7 años, de repente van a durar 6 años y medio, 6 años y 3/4 de otro año, 6 años 8 meses. No será matemáticamente 7 años calendarios, o sí, no lo sé. Pero si yo comparo un versículo con otro, y que básicamente en el Mateo 24 me está dando el puente y diciéndome lo que Daniel es, eso es. Y me lo hace mención, entonces yo digo,
también me dice, los días serán acortados. Me está contestando, ¿por qué no llego yo a los 7 años? De una u otra manera. De todas maneras, todas las interpretaciones que estamos haciendo, que las estoy haciendo con la palabra de Dios, las dejo a su criterio para que ustedes las evalúen y ustedes mismos lleguen a su conclusión. ¿Por qué? Porque cada uno debe recibir la revelación que Dios le ha dado. Yo estoy tratando de entender la palabra, le he pedido al Espíritu Santo que vaya delante de mí, hablando a través de mí y que me dé el entendimiento para poder explicar esto. Y esto es muy importante porque además es necesario, y lo he venido repitiendo, cuando nosotros examinamos la palabra de Dios, a veces esta nos puede llevar a un error cuando nosotros miramos los títulos. Por ejemplo, cuando nosotros miramos los títulos en Mateo 24, si ustedes se van al título de Mateo 24, ustedes se van a dar cuenta de que en Mateo 24, en el título, dice, déjenme leerlo exactamente como está en la palabra, en la Reina Valera, dice, Jesús predice la destrucción del templo. Y después más adelante dice, señales antes del fin. Sin embargo, no son señales antes del fin. Si es que lo tomamos como que antes del fin es antes de que se inicie la tribulación. Señales antes del fin, ahora yo entiendo el título como que estamos hablando de señales antes del fin del periodo de la tribulación. ¿Por qué? Porque hemos hablado inclusive de la mañana que empieza despejando la oscuridad y termina con el sol radiante, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante que nosotros entendamos. No voy a ir con la interpretación más allá de lo que es Daniel 8. Vamos a ir por partes. Y nos vamos dando cuenta que hasta el día de hoy hemos engranado, hemos logrado hacer esa cadena seguida, una tras otra, tras otra. ¿Por qué? Porque hemos seguido los versículos de la palabra y no nos hemos desviado. No estoy emitiendo una opinión personal, excepto que estoy presentando dos versículos. Uno que habla de tardes y mañanas y uno que dice que los días serán acortados. Entonces, lo dejo a su propia evaluación también de ustedes cuando ustedes van analizando la palabra. Seguimos, dice, ahora, en Daniel 12:11, en el versículo 12:11 nos dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Aquí sí nos da un tiempo exacto, nos da un tiempo de 3 años y medio. Daniel 12:11, que todavía no hemos estudiado Daniel 12, pero hemos tomado este versículo para hacer ver, nos hace ver que el primer periodo, que es el periodo de desarrollo con toda la libertad, donde se le entrega autoridad a la bestia, al anticristo, va a durar 3 años y medio. Seguimos ahora, y yo coloqué este título que dice, tiempo de libertad para actuar del anticristo. En Daniel 8:11 dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Ya hemos hablado que en Josué encontramos esta historia donde él se llama con ese nombre nuestro Señor Jesucristo. Y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. En Daniel 8:12 dice, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. En Daniel 7:25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo, ya sabemos que blasfemará, y a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Por qué? Porque va a buscar matar a los santos, a todo aquel que sigue la palabra de Dios. Y miren esto que está escrito en 7:25, pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Por qué pensará en cambiar los tiempos y la ley? Pensará cambiar los tiempos y la ley porque simplemente él conoce que su tiempo está cerca para el fin. Y él quiere cambiar ese tiempo de tribulación, ese tiempo de 3 años y medio que le han dado, para que sea extensivo y él se quede en este mundo. Por eso y cambiar la ley. ¿A qué ley se refiere? No solo a la ley judía, sino a la ley en general, porque va a imponer una nueva ley, o quiere imponer una nueva disposición, una nueva forma de vivir,
¿Para qué? Para que todos reconozcan y lo adoren a él y al dragón, que es Satanás, la serpiente antigua. ¿Se dan cuenta ustedes cómo nosotros vamos viendo todas estas cosas? Y dice, cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempo y medio tiempo. ¿Qué significa? 3 años y medio. Nos vuelve a confirmar en Daniel 7:25 que la actuación del anticristo está sujeta con libertad total contra nosotros, haciendo guerra, persiguiendo cristianos, matando hombres de Dios, matando a todo aquel que alabe y reconozca y adore y honre al Dios de Israel. Será solo por 3 años y medio. Por eso que él está preocupado y dice que quiere cambiar los tiempos. En Apocalipsis 13, del versículo 5 y 6 dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Esto nos confirma, cuando hacemos la comparación con Apocalipsis, nos confirma que estamos hablando de lo mismo. Nos confirmó también el Señor Jesús cuando hace mención de que, o habla en lo que es Mateo 24 en el versículo 15, y hace mención de que todo lo que se habló con respecto al lugar santo y la abominación desoladora tiene que ver con lo que dice el profeta Daniel, y nos une en el puente con él, y nos permite a nosotros saber que estamos en el camino correcto de la manera en que estamos interpretando. Y asimismo en Apocalipsis nuevamente nos reconfirma, porque estamos siguiendo hablando sobre lo mismo, y que hablará grandes cosas, blasfemias. Se le dio autoridad para actuar 42 meses. Solo se usan diferentes maneras de identificar el tiempo, pero siempre, ahí lo puse, estamos hablando de 3 años y medio. Tiempo, por eso es que si ustedes ven cuando la presentación de este curso empieza, yo coloqué debajo de lo que es el libro de Daniel, tiempo, tiempos y medio tiempo. Porque para Dios es muy importante lo que es el tiempo. Dios maneja todo con los tiempos. Por eso dice inclusive que Él muda los tiempos. Cuando usted se muda de casa, ¿qué es lo que hace? Levanta sus cosas y las pasa a una nueva casa. Y eso es lo que pasa. Vivimos en un nuevo tiempo, pero vivimos sobre los mismos hechos en un nuevo tiempo. Por eso que fueron mudados. Por eso es que se dice, no hay nada nuevo bajo el sol. Y son repetitivas las cosas. Y en el versículo 6 dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Como ven ustedes, todo lo que hemos unido entre Apocalipsis, Mateo 24, Daniel 8, Daniel 7, todo esto coordina, todo esto está unido en los versículos y estamos hablando de mismo. No es diferente el cuerno pequeño de Daniel con el cuerno pequeño del Apocalipsis, estamos hablando de lo mismo. Y entonces sabemos, cuando ya vamos a lo que es el tiempo de tribulación, sabemos nosotros que en el tiempo final de la tribulación el anticristo será quebrantado, derrotado por nuestro Señor Jesucristo. Lo sabemos que también en Apocalipsis nos dice que será tomado y lanzado al lago de fuego y azufre. Y a lo mismo que dice Apocalipsis, Daniel también dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño, y en su mano y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará ¿contra quién? Contra Cristo, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Por mano humana. Estamos hablando del anticristo. Estamos hablando de la primera bestia del Apocalipsis, del cuerno pequeño. Y este personaje que va a actuar en el momento de la tribulación con total libertad contra todos nosotros los que creemos en nuestro Señor, el Dios de Israel, Él va a ser combatido directamente, no por otro hombre, sino será combatido, destruido, tomado y lanzado al lago de fuego y azufre por nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra, no por mano humana. ¿Por qué? Porque sabemos que está asociado el tiempo del fin de este personaje, ¿con qué? Con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice Daniel 7:26, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio
para que sea destruido y arruinado hasta el fin. ¿Se dan cuenta cómo en Daniel nos ha expuesto todo lo mismo que nos expone Apocalipsis sin detalle? No tenemos detalle, pero tenemos toda la exposición en Daniel. Tenemos todos los eventos apocalípticos y todos los eventos de la tribulación y la gran tribulación en Apocalipsis. Y tenemos que estamos unidos porque nuestro Señor Jesucristo es quien dio la palabra más verdadera que une Apocalipsis con Daniel, y dijo tal cual el profeta Daniel lo dijo. Entonces, Él extiende el puente y une estos eventos con los eventos del tiempo del fin de Apocalipsis. Y nos damos cuenta que efectivamente nosotros estamos viendo cómo todas las cosas que suceden se están haciendo bajo lo que es el dominio de lo que es el anticristo. ¿Ok? Entonces continuamos. Ahora vamos a mirar rápidamente lo que es unos versículos referenciales para formarnos una idea de lo que nosotros realmente estamos exponiendo. Y nos damos cuenta y dice así. Versículos referenciales, y puse aquí Apocalipsis 16:13. Esto lo estoy presentando para que ustedes se formen una idea de cómo el enemigo trabaja. El versículo 13 dice así: y vi salir de la boca del dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás, la serpiente antigua, el diablo, Lucifer. Y de la boca de la bestia. ¿Quién es esta bestia? La primera bestia, el que nosotros llamamos anticristo, porque en el Apocalipsis no se encuentra esta denominación. La denominación que tiene el Apocalipsis es primera bestia. Y después dice la boca del falso profeta. Esta sí es la identificación que está haciendo en el versículo 13, y es la segunda bestia. Entonces, aquí tenemos el reconocimiento bíblico de que existe una trinidad satánica que se desarrollará en los últimos tiempos. Los últimos tiempos habrá una manifestación de una trinidad satánica, y está escrito en Apocalipsis, y está individualizado de manera precisa, de manera clara y de manera evidente. Y después en Apocalipsis 13, 1 y 2, tenemos la identificación de la primera bestia, que nosotros la denominamos anticristo. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Recuerden que ¿qué significa el mar cuando lo hemos interpretado anteriormente? Estamos hablando de que son pueblos. O sea que de un pueblo saldrá una persona que tiene, dice, 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Por qué? Porque esta es su característica, va a blasfemar contra Dios. Y las demás exposiciones o figuras que se toman en cuenta es para asociarla con el dragón. ¿Por qué? Porque más adelante lo vamos a ver. Y la bestia que vi, miren ustedes, era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Nos está diciendo de que los tiempos que se han mudado, Él los va a hacer resaltar nuevamente en los últimos tiempos, y esas son sus características. Ustedes saben que el león ruge, y cuando ruge es temeroso, da temor, esa fuerza con la que ruge el león. Pues asimismo será este anticristo, cuando él hable, cuando él blasfeme, cuando él ejerza su autoridad, cuando nosotros nos va a tratar de infundir temor, va a tratar de hacer prevalecer su dominio y su fuerza de esa manera. Y después dice, y en Apocalipsis 13:4 dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar con ella? ¿Se acuerdan que les dije? Es un tiempo de libertad, es un tiempo que nadie va a poder luchar contra ella, porque escrito está que ella tendrá autoridad y libertad para hacer todo lo que está haciendo y todo lo que va a hacer.
y todo lo que en este momento está sucediendo con el espíritu del anticristo, que se está moviendo y se está preparando, ya que vivimos a las puertas de los últimos tiempos y no sabemos en qué momento se van a evidenciar, se van a mostrar, se van a poner a luz lo que es el falso profeta, lo que es el anticristo. Pero sabemos que ya estamos en ese tiempo. Por eso nosotros es necesario que conozcamos la palabra. También aquí les coloqué la identificación del dragón y la tenemos en Apocalipsis 12, 3, 4, que dice, también apareció otra señal del cielo, un dragón escarlata. Y tomen en cuenta, porque hasta el color, ya dije que ninguna palabra que se coloca en la Biblia, que Dios hizo que se escriba, está de más. O está errada, o está en posición equivocada, o no es la que debió hacer y yo no puedo tratar de cambiar. Por eso acá dice un dragón y le da un color escarlata. Más adelante veremos qué influencia tiene ese color. Dice que tiene 7 cabezas, 10 cuernos y vemos que está asociado con la descripción de qué, de lo que es el anticristo, lo que significa que el dragón va a estar asociado con el anticristo. Y dice Apocalipsis 12:9, dice el papel de dragón en este mundo, que ¿cuál es? Engañar al mundo. Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero. Esa es su principal función. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos, cuando conocemos y las cosas de Dios y cumplimos y somos hacedores de su palabra, vivimos bajo la verdad. Y Él trata de ponernos la mentira, el engaño, el error. En Apocalipsis 12:17 dice, el objetivo del dragón en la guerra se roba, mata y se destruye. En toda guerra, cuando los pueblos son conquistados, se roban los tesoros de los pueblos conquistados. Se mata a las personas, se destruye el lugar. Y entonces dice aquí en Apocalipsis 12:17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que está haciendo guerra contra los creyentes, contra todo aquel que guarda la palabra de Dios, contra todo aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo. Y guerra significa robar, matar y destruir. Y como lo dijo Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Se dan cuenta ustedes, hermanos, cómo nosotros estamos viendo el desarrollo de estos eventos y nos estamos dando cuenta de que efectivamente cuando comparamos las actuaciones, cuando hemos visto estos versículos referenciales del Apocalipsis, que se nos identifica cuáles son los roles, cuáles son los papeles del dragón, de la bestia. Inclusive en Daniel hemos leído lo que vendría a ser el rol de lo que es el anticristo, el cuerno pequeño, la primera bestia. Lo hemos leído y lo he detallado en el versículo con otro color. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta. Vamos a entender de que vamos a vivir tiempos difíciles. Por eso debemos afianzarnos, debemos aferrarnos, debemos tomar nuestra columna. Esta es nuestra columna. Esto es lo que nos va a sostener de pie. Esto es lo que nos va a permitir sujetarnos y que la tormenta no nos arrastre, que las mentiras no nos hagan a nosotros equivocarnos, que no nos desviemos. Solo la verdad escrita en esta palabra, en la palabra de Dios. Hermanos, el tiempo se ha cumplido. Voy a continuar la última parte de este versículo desde el punto de vista profético para la siguiente clase, y empezaré con lo que es la primera parte del capítulo 9. A partir de este momento vamos a empezar de repente a tener que estudiar un poco así, porque es muy amplio las cosas proféticas, y sobre todo que es necesario movernos de un versículo a otro, y he usado la manera de imágenes para poder llegar y ser más entendible, y ustedes puedan ver realmente, como la manera en que presento la imagen, cómo es que se va entendiendo que existen estas cosas. Les doy gracias por su atención, gracias por su comprensión, y le pido a Dios que los ilumine y les dé mayor entendimiento cada día.
Gracias por todo, los espero el próximo martes a las 8:30 de la noche. Dios los bendiga. What a beautiful name it is. What a beautiful name.